Trabajé durante casi 4 años en el Hospital Psiquiátrico de Zamora. Entré allí porque necesitaba un empleo fijo y el servicio de limpieza siempre tenía vacante, ya que casi nadie aguantaba quedarse mucho tiempo. No era el tipo de trabajo que imaginaba para mí, pero la situación apretó y terminé quedándome. Al principio pensaba que lo que asustaba a la gente era lo que todos piensan: los gritos, los brotes, la violencia de los internos. Pero después de un tiempo, uno se da cuenta de que lo que más pesa no es eso, es el silencio. El hospital quedaba alejado del centro, en una zona de campo, cerca de la carretera vieja. El edificio principal era antiguo, de ladrillo grueso y techo alto. Decían que antes de ser hospital había sido un internado y más antes aún un convento. Nadie sabía bien. Recuerdo el olor del lugar, desinfectante barato mezclado con moho, y el sonido constante de las puertas batiendo con el viento, incluso cerradas con llave. Era un sonido que con el tiempo uno aprendía a ignorar. Yo cuidaba la limpieza del bloque C, el más aislado. Allí quedaban los internos de larga permanencia, gente que ya no tenía familia o que la familia fingía no tener más. Era un lugar pesado. El pasillo era largo, con unas 10 puertas de cada lado, todas iguales, de hierro, con una ventanita pequeña. La luz parpadeaba todo el tiempo. Yo barría aquel suelo 3 veces al día, pero nunca parecía limpio. El piso estaba gastado, medio sucio, y el sonido de la escoba resonaba por todo el pasillo, como si hubiera más gente allí repitiendo el movimiento. Uno de los internos, llamado Javier, vivía apoyado en la pared del fondo. Era un muchacho delgado de unos 20 y picos de años, que raramente hablaba con alguien. No daba trabajo, solo se quedaba allí mirando a la nada, apoyado, como si escuchara algo que nadie más oía. El personal del turno decía que tenía brotes de silencio. Pasaba horas murmurando a la pared, casi sin mover los labios. A mí no me importaba mucho, porque en ese ambiente cada uno tenía su manera de defenderse de su propia cabeza. Pero lo que empezó a llamarme la atención fue otra cosa. A veces, cuando barría el pasillo y pasaba cerca de él, juraba oír una segunda voz. No venía de él, venía de la pared. Era un sonido ronco, ahogado, como si alguien estuviera dentro de la mampostería, repitiendo lo que él decía con retraso. Al principio, pensé que fuera eco, pero el edificio era viejo, las paredes gruesas. No había manera de que el sonido volviera de esa forma. Era más lento, más pesado, casi como si tuviera dificultad para respirar. Lo comenté una vez con la enfermera Carmen, que era de las más antiguas. Me miró serio y me dijo que no prestara atención a cosas que no tienen voz. Habló a sí mismo y me pidió que evitara el final del pasillo de noche. Dijo que desde antes de que Javier llegara, aquel rincón ya daba problemas. Me reí medio incómodo, pensando que era superstición, pero ella no se rió. Algunas semanas después, estaba limpiando cerca de la pared y vi que el revoque tenía unas grietas extrañas en línea vertical, justo a la altura del rostro de Javier. Él se quedaba apoyado allí todos los días y la pared estaba gastada, como si alguien hubiera frotado mucho las manos en el mismo lugar. Cuando toqué, sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si el concreto respirara. Me estremezco solo de recordarlo. En el comedor, los funcionarios comentaban que de madrugada se podían oír golpes viniendo de aquel pasillo. 3 golpes, siempre iguales, como si alguien pidiera salir. El guardia del turno nocturno decía que pensaba que era una cañería golpeando con presión. Otro pensaba que era rata, pero uno de ellos, Manuel, juraba que vio una sombra moverse por dentro de la pared, acompañando el trayecto de la escoba mientras barría. Después de ese día, pidió transferencia. Yo intenté no pensar más en eso, pero empecé a notar que Javier empeoraba siempre que el tiempo se cerraba. En los días de lluvia se quedaba pálido y dejaba de comer.
Se quedaba con la frente pegada a la pared, cuchicheando rápido, como si discutiera con alguien. A veces daba un paso atrás y volvía a apoyarse de nuevo, repitiendo el mismo movimiento. Cuando los otros internos se acercaban, giraba el rostro y pedía silencio, sin levantar la voz, solo con los labios. La mayoría respetaba. Los que se reían de él terminaban despertando de noche con gritos de pavor, diciendo que habían soñado con voces saliendo de la pared. Era común perder el sueño allí dentro, pero ese tipo de cosas empezó a incomodar incluso a los enfermeros. Una mañana de sábado me mandaron lavar el pasillo entero porque una cañería había explotado cerca del cuarto 16, justamente el de Javier. Cuando los albañiles llegaron para romper el revoque y arreglar la tubería, me quedé cerca, recogiendo los pedazos de cemento y pasando la escoba. Javier estaba atado en la sala de al lado para no molestar el trabajo. Mientras rompían, el sonido del martillo resonaba de una manera extraña, como si golpeara algo hueco. Después del tercer martillazo, el albañil paró e hizo señal para que oyéramos. Había un sonido viniendo de dentro de la pared. No era eco, era raspado como uña arañando el concreto. Sentí el estómago revolverse. El otro albañil se rió intentando disimular el miedo y dijo que debía ser rata, pero ninguna rata araña hacia afuera. Y el sonido era fuerte, rítmico, casi humano. Ellos continuaron rompiendo y pronto apareció un agujero pequeño del tamaño de una pelota de tenis. El aire que salió de allí era frío y olía a moho viejo, diferente del resto del ambiente. Uno de ellos encendió la linterna del móvil y miró hacia adentro. Llamó al otro, después me llamó también. Me agaché y vi el interior de la pared. El espacio era estrecho, unos 20 centímetros de ancho, pero se podía ver que seguía hacia arriba y hacia abajo, como si fuera un hueco de construcción mal cerrado. Lo que más me asustó fueron las marcas, rayas profundas, irregulares, en todas direcciones, como si alguien hubiera cavado de allí hacia afuera con las propias manos. El albañil se puso blanco, dijo que aquello no era de la obra, que allí no debía haber espacio ninguno. El ingeniero del hospital fue llamado. Él explicó que ese tipo de pared era maciza, no había motivo para tener un hueco. Mandó cerrar de nuevo y sellar todo con cemento nuevo para evitar especulaciones de los internos. Solo que de noche el ruido volvió y esta vez más fuerte. El guardia me contó al otro día que oyó golpes viniendo de dentro de la pared nueva, como si alguien probara la firmeza del cemento. 3 golpes, después silencio. 3 golpes de nuevo, siempre en la misma cadencia. Javier, que aún estaba aislado, empezó a gritar, pidiendo que lo soltaran, diciendo que ella estaba atrapada, que necesitaba salir. Nadie entendió lo que quería decir con ella. Dijeron que era brote, aumentaron la medicación y lo dejaron dopado. Durante una semana el pasillo quedó quieto. Me convencí de que había sido coincidencia, pero una noche de lluvia fuerte me llamaron urgente porque una cañería explotó de nuevo, en el mismo punto. Cuando llegué, el revoque estaba agrietado y el agua escurría negra mezclada con tierra. Javier estaba despierto, aunque dopado, mirando fijo a la pared. Cuando pasé cerca, murmuró algo que casi no entendí. Ella escucha mejor cuando está mojado. Aquello me heló. Al día siguiente, el ingeniero mandó hacer una abertura mayor para cambiar toda la tubería. Esta vez abrieron más profundo y fue ahí que encontraron el agujero entero. Un túnel estrecho excavado por dentro de la pared, descendiendo en diagonal hasta el suelo. El albañil, que bajó una parte con la linterna, subió llorando. Dijo que allá abajo, donde la pared encontraba el piso, había algo como una cavidad y dentro de ella marcas de uña, decenas, tal vez cientos, todas apuntando hacia arriba.
El hospital registró el caso como estructura comprometida y mandó lacrar el trecho. Javier fue transferido al bloque A, más cerca de la enfermería, y prohibieron a cualquier funcionario comentar el asunto. Solo que el pasillo nunca más fue el mismo. Incluso después de cerrado, se podía oír el ruido ahogado, como si alguien arañara por detrás de la pared nueva. Un tiempo después pedí renuncia, no por miedo, pero porque empecé a soñar con el sonido. Me despertaba de madrugada con la sensación de que alguien arañaba el suelo de mi cuarto intentando salir de abajo y siempre en 3 movimientos. Araña, pausa, araña, pausa. Era el mismo ritmo que oía en el hospital. Le conté esto a Carmen, la enfermera. Ella me dijo que el hospital había sido construido sobre los escombros de un asilo antiguo, cerrado en los años 50, donde parte de los internos murió en un incendio. Dijeron que algunas salas fueron reaprovechadas, inclusive el bloque C, y que en una de las paredes los bomberos encontraron marcas de uña idénticas. Intenté confirmar esa historia, pero los registros de la época desaparecieron. Todo lo que encontré fue un reportaje viejo hablando del incendio en un sanatorio municipal con decenas de muertos. Las fotos eran malas, pero el edificio parecía el mismo. Cuando se lo mostré a Carmen, se puso pálida y me mandó borrar todo. Dijo que aquello no era para ser recordado. Desde entonces evito hablar del asunto, pero lo que me hizo escribir fue lo que pasó el mes pasado. Estaba pasando en coche por la región y vi el hospital de lejos, todavía en pie, medio abandonado. Parte de él ahora es usado como depósito del ayuntamiento. Paré por curiosidad y me acerqué a la valla. El portón estaba cerrado con candado, pero se podía ver el bloque C allá al fondo. Las ventanas estaban rotas y la pared del final del pasillo, aquella misma, tenía una mancha oscura descendiendo hasta el suelo, como si algo hubiera escurrido por dentro. Me quedé mirando por algunos segundos y, juro por todo, vi el revoque moverse bien despacio, como si respirara. Volví al coche y me fui. En el retrovisor, el edificio parecía más pequeño, pero el sonido, aquel sonido ronco arrastrado, vino de la radio aunque estaba apagada. 3 golpes cortos y silencio. A veces pienso que nada de esto pasó, que fue solo el peso de trabajar en un lugar así. Pero hay noches en que el viento se apoya en la ventana de mi cuarto y hace un sonido igualito al de la pared. En esos momentos recuerdo a Javier apoyado allí, susurrando para nadie, y me quedo imaginando lo que él oía de vuelta. Nunca más pude dormir con luz apagada. No por miedo a la oscuridad, sino porque cuando el cuarto queda totalmente silencioso, parece que el revoque de la pared susurra de vuelta. Estuve un buen tiempo pensando si debía escribir esto, pero creo que ahora tiene sentido intentar poner en palabras lo que pasó en aquella época. Ya pasaron más de 10 años desde que salí del hospital, y aún así, de vez en cuando, todavía despierto en medio de la noche con la sensación de estar de nuevo en aquel baño, el olor del jabón neutro, el agua fría descendiendo de las duchas, el sonido de las chanclas golpeando el piso gastado. Es como si el lugar se hubiera pegado a mí. Tenía 26 años cuando fui internada. No fue por voluntad propia. Después de una secuencia de crisis de ansiedad y un colapso en el trabajo, mi familia pensó que lo mejor era alejarme un poco. Así lo dijeron. Usaron esa expresión ligera para algo que en la práctica cambió toda mi vida. Fui llevada a un hospital psiquiátrico público antiguo que funcionaba en un edificio que antes fuera un convento. Las ventanas eran altas, con rejas, y las puertas tenían siempre 2 cerraduras. Recuerdo que las paredes olían a desinfectante y óxido. Al principio no entendía bien lo que estaba haciendo allí. No tenía conciencia de estar enferma. Me dopaban mucho y pasaba el día casi durmiendo.
A veces alguien empezaba a gritar en otro cuarto y el sonido resonaba por todo el pasillo. Nadie corría para ver qué era. Las enfermeras ya sabían distinguir cuándo el grito era de dolor o solo de desesperación. Aquel lugar estaba hecho para callar, no para oír. Después de unas 3 semanas, me transfirieron a un ala considerada leve, donde los pacientes podían circular más libremente. Era allí donde ocurrían los baños colectivos. Había un baño grande con unas 10 duchas alineadas, todas conectadas al mismo registro. El piso era áspero, lleno de grietas oscuras, y el desagüe principal quedaba justo en el centro, siempre atascado. El agua tardaba en bajar, y nos quedábamos con los pies sumergidos hasta el tobillo. Fue en ese baño que conocí a la mujer de quien quiero hablar. Su nombre era Rosa. Debía tener unos 40 años, cabello corto, canoso en las puntas, y la mirada de quien estaba en otro lugar. Casi nunca hablaba. Pasaba el día sentada cerca de la ventana de la enfermería, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Decían que había sido internada después de perder al marido y 2 hijos en un incendio. Nunca supe si era verdad, porque allí dentro nadie confirmaba nada. Lo que era rumor terminaba siendo parte de la ficha de cada uno. Aquel día recuerdo que el baño había sido marcado para el final de la tarde, lo que era inusual. Normalmente ocurría de mañana. Las monjas que cuidaban del hospital decían que de noche era peligroso dejarnos circular. Llovía mucho y las luces parpadeaban. Entramos en fila, todas con chanclas y toalla en el hombro. Las duchas empezaron a chorrear al mismo tiempo y por un instante solo se oía el ruido del agua golpeando el suelo. Fue cuando ella empezó. Rosa estaba 2 duchas adelante de mí, levantó el rostro al techo y empezó a murmurar algo. Al inicio pensé que fuera una plegaria común, como varias hacían allí, pero pronto percibí que había algo equivocado. Las palabras salían enredadas, pero sonaban conocidas, como si fueran frases de la oración que yo misma aprendí en la infancia, solo que invertidas. Las sílabas venían de atrás hacia adelante. El amén parecía nema y el sonido no era humano. Era grave, arrastrado, como si viniera de dentro de la garganta y de las paredes al mismo tiempo. Las otras mujeres empezaron a taparse los oídos y a encogerse. Una de ellas cayó de rodillas llorando. Las monjas entraron corriendo, desconectaron los registros y cubrieron a Rosa con una sábana, intentando arrastrarla hacia afuera. Ella continuaba rezando de esa manera, sin abrir los ojos. Yo me quedé parada, con el cuerpo todo erizado, mirando el agua parada en el suelo. Juro que parecía burbujear, como si estuviera caliente, pero la ducha aún estaba helada. Después de eso, Rosa fue aislada en una sala pequeña y nadie más habló del asunto. Los médicos decían que era un tipo de ecolalia, un trastorno en que la persona repite palabras o sonidos sin control. Pero lo que ella decía no era repetición, era inversión, una plegaria al revés. Aquello me movió de una manera extraña. Empecé a evitar el baño colectivo. Pedía ir sola más tarde, cuando las otras ya habían salido. Pensaba que así conseguiría sentirme limpia sin recordar la escena. Solo que el problema es que el baño nunca más quedó quieto. En aquella ala, las luces acostumbraban a apagarse de noche. De un tiempo para acá, las enfermeras decían oír ruido de agua corriendo, incluso cuando nadie estaba allí. Al inicio, pensaron que era fuga. Llamaron al personal de mantenimiento y el fontanero juró que el registro estaba cerrado. Aún así, el sonido continuaba y a veces, junto a él, una voz baja como una plegaria susurrada. No se podía entender las palabras, pero quien conocía aquel sonido decía que era igual al de Rosa. Una noche desperté con un frío absurdo. El vidrio de la ventana estaba mojado por dentro, como si lloviera allí. Del pasillo venía un sonido de goteo.
Fui hasta la puerta y vi la luz débil del baño encendida. Estaba entreabierta. Debía haber vuelto a la cama, pero algo me empujó hacia allá. Entré descalza y el suelo estaba seco. Ninguna canilla abierta, ninguna ducha goteando. Solo aquel olor húmedo y el desagüe en el centro, que ahora estaba diferente. El cemento alrededor parecía haberse agrietado y había una costra oscura como óxido mezclado con limo. Me quedé parada mirando y juro que veía el agua subir despacio, como si respirara. Subía hasta formar un charco raso. Después volvía a bajar. Era como si el desagüe tuviera aliento. Volví corriendo a la enfermería. Al otro día, le conté a una enfermera más antigua llamada Magdalena. Ella solo movió la cabeza y me dijo que no comentara con nadie, si no iban a aumentar la dosis de los remedios. Más tarde, la oí cuchicheando con otra funcionaria. Las monjas ya lo saben, van a mandar cementar de nuevo. La palabra de nuevo me dejó en alerta. Pregunté qué quería decir, y ella respondió que aquel desagüe ya había sido cerrado una vez, hace muchos años después de un caso parecido al de Rosa. Según ella, una paciente antigua también había empezado a rezar de atrás hacia adelante antes de desaparecer durante la madrugada. Dijeron que huyó, pero el cuerpo nunca fue encontrado. Las monjas vinieron 2 días después, trayendo albañiles y baldes de cemento. Nos mandaron quedarnos afuera mientras el trabajo era hecho. Taparon el desagüe completamente y colgaron un crucifijo en la cañería de la ducha central. Dijeron que era para purificar el espacio, solo que nada cambió. De noche, el sonido del agua volvía y con él la voz cada vez más nítida. Las mujeres empezaron a negarse a dormir en el ala. Una de ellas intentó lastimarse para ser transferida. Otras fingían dormir, pero quedaban despiertas oyendo. Yo hacía lo mismo. De vez en cuando parecía que alguien caminaba descalzo en el azulejo mojado. El sonido iba hasta el medio del baño y paraba. Rosa nunca volvió al ala. Decían que estaba sedada en observación, pero una enfermera nueva me contó que ella ya había recibido alta médica, solo que nadie venía a buscarla y el hospital no quería soltarla sola. Era una de aquellas personas que se volvían parte del lugar. Cierta madrugada desperté con el ruido de voces. No era solo una, parecían varias, como si hubiera una plegaria colectiva siendo hecha detrás de la pared. Me senté en la cama y percibí que las otras también estaban oyendo. El sonido venía del baño. Ahogado, el agua de la cisterna empezó a correr sola. Una de las pacientes gritó pidiendo ayuda. Las luces parpadearon. Las monjas llegaron y nos mandaron salir al patio, incluso bajo la lluvia. Cuando volvimos de mañana, el suelo del baño estaba todo mojado y el cemento recién colocado se había agrietado. En el medio donde antes quedaba el desagüe, había un pequeño círculo de agua parada. Giraba muy despacio, contra el sentido del desagüe. Poco tiempo después, recibí el alta. Los médicos dijeron que estaba estable, pero para ser sincera, no me sentía curada de nada. Solo había aprendido a esconder mejor lo que sentía. Me fui sin despedirme de nadie. Pasé años intentando olvidar el hospital. Conseguí trabajo en otra ciudad, hice tratamiento particular, reconstruí parte de la vida. Pero a veces de la nada, mientras me lavo el rostro o cepillo los dientes, el sonido del agua cambia, se vuelve más grueso, como si tuviera eco. Es rápido, pero suficiente para hacerme cerrar el grifo. Hace algunos meses necesité volver a aquella región para resolver un asunto de la familia. Terminé pasando en coche frente al antiguo hospital. Está desactivado, las ventanas están rotas y la fachada cubierta de hierba. Paré por algunos minutos y observé el portón. Uno de los muros se había desmoronado y se podía ver el patio interno. Había algo curioso. El suelo estaba húmedo, incluso después de semanas sin lluvia. En el centro se formaba un pequeño charco, como si brotara de dentro de la tierra. Me quedé mirando aquello hasta erizarme.
La forma era idéntica a la del desagüe del baño. No sé si fue coincidencia o solo cosa de mi cabeza. Tal vez la tubería subterránea aún esté allí y el agua encuentre una manera de escapar, o tal vez nunca haya sido solo agua. Hay veces, cuando pienso en Rosa, me pregunto si ella rezaba realmente al revés, o si éramos nosotras las que oíamos todo de atrás hacia adelante, como si el hospital volteara el mundo al revés. Hay recuerdos que el cerebro no borra, solo reescribe. Y el mío, desde aquel día parece escribir todo del final al comienzo. Sé que para quien nunca estuvo en un lugar así, todo esto suena extraño, hasta imposible. Pero quien ya vivió en hospital psiquiátrico sabe que hay cosas que no caben en los diagnósticos. La línea entre lo que es real y lo que es producto de la desesperación es mucho más fina de lo que parece. A veces el cuerpo mejora, pero el lugar continúa dentro de uno, rezando bajito, esperando ser oído de nuevo. Y cada vez que cierro los ojos, el sonido que oigo es el mismo de aquella noche, el agua corriendo hacia arriba. Hace tiempo que dejé de contar cuántas noches pasé dentro de hospital. Uno entra pensando que va a salvar el mundo y cuando se da cuenta ya se acostumbró al sonido de las puertas cerrándose y el olor del desinfectante. Trabajé buena parte de mi vida en un hospital psiquiátrico del interior de Castilla, y fue allí donde aprendí lo que el silencio puede hacer con una persona. Con el tiempo, fui asumiendo más responsabilidades hasta que me hicieron enfermera jefe del sector femenino. Era un pabellón antiguo, de suelo de cemento liso, con paredes que olían a desinfectante y moho al mismo tiempo. Uno se acostumbraba a aquel olor como quien se acostumbra al sonido de la propia respiración. El hospital era del Estado, entonces todo era siempre al límite. Faltaba gasa, faltaba remedio, faltaba personal, pero lo que nunca faltaba era cama, o al menos no debía faltar. El sector tenía 30 camas y casi siempre todas ocupadas. Cuando alguna paciente recibía el alta o fallecía, el protocolo era simple: quitar las sábanas, higienizar colchón, pasar alcohol y dejar la cama libre para la próxima interna. Solo que a veces lo libre no parecía bien libre. Recuerdo la primera vez que lo noté, fue en un turno nocturno, cosa de las 2 de la mañana. Estaba pasando por el pasillo para comprobar si todas estaban durmiendo y vi la sábana de la cama 31 que estaba vacía, moviéndose bien despacio, como si alguien hubiera acabado de acostarse y el aire escapando del colchón. Pensé que fuera viento, pero las ventanas estaban cerradas y el techo, que tenía aquellos ventiladores antiguos, estaba apagado. Me acerqué y toqué la sábana. Estaba tibia, como si alguien se hubiera acostado allí hace pocos minutos. Aquello me incomodó, pero continué el turno. Al otro día, comenté por alto en la sala del equipo, y el personal se rió, diciendo que el colchón era viejo, que debía tener aire atrapado dentro. Solo que en los días siguientes, lo mismo pasó en otras camas, y solo en las vacías. Veíamos la sábana hincharse, después hundirse despacio, formando el contorno de un cuerpo. Era sutil, pero se podía ver. Algunas auxiliares se negaban a quedarse solas en el pasillo de noche. Otras decían que era cosa de mi cabeza, que el ojo se cansa en el turno y ve lo que quiere ver. Intenté creer eso, pero era difícil. Un día, el psiquiatra responsable del sector, el doctor Luis, vino a hacer una ronda fuera de hora. Yo le mostré, esperé el momento en que una de las camas empezó a moverse y lo llamé. Él miró, frunció el rostro y quedó callado por un tiempo. Después mandó cambiar los colchones del sector entero. Y fue lo que hicimos. 30 colchones nuevos de espuma gruesa, sellados, pero en la primera semana el movimiento continuaba. Sábanas hinchándose, marcas de cuerpo hundiéndose en medio de la madrugada.
Era imposible que fuera el mismo problema. Las muchachas empezaron a comentar que las camas respiraban. La palabra pegó. Después de un tiempo, nadie más quería dormir en el alojamiento que quedaba en el mismo pabellón. Yo continué trabajando. Es lo que uno hace cuando necesita el salario y ya vio cosas peores. En el psiquiátrico, la línea entre lo normal y lo absurdo es fina. Uno aprende a ignorar lo que no cabe en el protocolo. Aún así, una noche quedó marcada. Era final de septiembre y teníamos una paciente llamada Nuria, 52 años, esquizofrenia crónica. Ya estaba allí hacía tanto tiempo que el hospital era su casa. Aquella noche comenzó tranquila. El pasillo estaba silencioso y las luces frías hacían sombra en las sábanas alineadas. Estaba anotando las ocurrencias cuando oí el sonido del respirador del otro cuarto, un chirrido que venía y se iba. Me extrañó porque nadie allí usaba aparato. Cuando llegué cerca, percibí que el ruido venía de una cama vacía, la de Nuria. Ella había fallecido pocas horas antes. El colchón se hundía despacio, como si alguien respirara allí. Paré, me quedé observando sin saber qué hacer. No había viento, no había nadie, solo aquel movimiento suave, rítmico, parecía hasta tranquilo si no fuera por el contexto. Salí de allí sin apagar la luz. Al otro día, llamé a 2 funcionarias para higienizar la cama. Cuando tiraron de la sábana, juraron haber visto la marca nítida de un cuerpo, cabeza, tronco, piernas, igual a la de alguien que acabó de levantarse. Después de eso, empecé a anotar los horarios y las camas en que el fenómeno ocurría. Descubrí un patrón, siempre de madrugada entre las 2 y las 4, siempre en las camas donde alguien había muerto y, extrañamente, siempre al lado de otra paciente en estado grave. Era como si hubiera una especie de pasaje. No sé explicar. El doctor Luis pidió que parara de registrar. Dijo que aquello podía generar pánico entre los internos y hasta repercusión con el Ministerio de Salud. Él creía que era efecto visual del turno prolongado, que yo estaba exhausta. Puede ser, pero lo curioso es que cuando cambiaban las enfermeras de sector, el problema parecía seguirlas. No era solo conmigo. Intenté racionalizar. Pensé que pudiera ser gases acumulados en la espuma de los colchones, variación de temperatura, presión del aire, pero en el fondo ninguna de esas explicaciones convencía, principalmente porque de vez en cuando la sábana quedaba marcada de forma tan real que se podía ver hasta el pliegue de la rodilla. El hospital empezó a recibir visitas de auditores y hubo órdenes para reforma. Pintaron las paredes, cambiaron los pisos, instalaron ventiladores nuevos. Nada de eso afectó lo que pasaba de noche. Solo quedó más difícil ver, porque la nueva iluminación dejaba el ambiente más claro. Aún así, sentía que el silencio del pabellón femenino tenía un peso que no existía en los otros sectores, como si allí el aire cargara recuerdos. Hubo un día en que necesité dormir en el hospital. Una colega se sintió mal y necesité cubrir el turno siguiente. Me quedé en un cuartito de descanso con una cama extra justo al lado de las enfermerías. Era una cama igual a las de las pacientes, mismo modelo. Cuando me acosté, sentí el colchón ceder del lado opuesto, como si alguien se acomodara conmigo. Juro que no dormí. Me quedé inmóvil, ojos abiertos, esperando que el cuerpo imaginario respirara junto. No respiró, pero la sábana se movió. Pasé la noche despierta, mirando el tejido subir y bajar. Era un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para quitar el sueño. Pensé en levantarme y encender la luz, pero me dio miedo de ver algo que no sabría explicar. De mañana, el doctor Luis llegó para la ronda y percibió mis ojeras. Preguntó si estaba durmiendo bien. Yo solo dije que sí. Aprendí que en aquel lugar era mejor no parecer impresionable. Cualquier señal de desequilibrio y te alejaban del sector, o peor, te mandaban al psiquiatra de la casa como paciente.
Con el tiempo, empecé a encarar el fenómeno como parte de la rutina, así como el ruido del portón viejo o el gemido de las tuberías. Las nuevas enfermeras, cuando veían, se asustaban. Yo decía que era el colchón respirando solo y listo, pero nunca más pude ver una cama vacía sin recordar a Nuria. Años después, cuando me jubilé, volví allí para una visita. El hospital había sido desactivado. El terreno estaba cercado de hierba alta y el pabellón femenino con las ventanas rotas. Entré solo hasta el pasillo principal. Las camas no estaban más allí, pero el aire aún tenía aquel mismo olor, mezcla de desinfectante y recuerdo. El guardia que cuidaba del local comentó riendo que de vez en cuando veía las sábanas de las camas dobladas en el depósito moverse solas. Yo no me reí, solo hice un nudo en el pañuelo que llevaba en el bolsillo y me fui. Cuando llegué a casa, sentí necesidad de escribir esto. No porque piense que era algo sobrenatural, puede ser todo explicable. Peso del aire, calor, desgaste de la espuma, no sé. Pero a veces pienso que los lugares guardan lo que en ellos ocurre por demasiado tiempo. Y allí se acumuló mucho dolor, mucho luto olvidado, mucha gente que murió sin despedida. Tal vez las camas solo habían aprendido a repetir el gesto más común de aquel sector, el de acostarse y respirar hasta parar. No es un recuerdo que me asuste, es solo un recuerdo que no se va. Hasta hoy, cuando despierto de madrugada y veo la sábana de mi cama moverse con la brisa, espero algunos segundos antes de voltearme para tener certeza de que es el viento. Y aunque sé que lo es, nunca estoy 100% segura. Hace tiempo que salí del San Clemente, a veces, cuando paso en autobús por allí por la avenida, todavía vuelvo el rostro sin querer mirar al portón. Creo que dejé un pedazo mío en aquel lugar, tal vez más de lo que debía. Entré a trabajar en el hospital en 2002. Tenía 31 años, recién separado, y acepté el trabajo porque necesitaba estabilidad. Era conserje, hacía de todo. Cambiaba bombillas, pintaba paredes, lavaba patio, limpiaba alcantarilla, lo que viniera. Al principio me extrañó el ambiente. Era un hospital psiquiátrico antiguo, de esos con ventanas altas y pasillos largos que olían a remedio y humedad. Las paredes tenían un color verdoso que el tiempo ya había borrado y el sonido de los portones de hierro cerrándose resonaba todo el día. Con el tiempo, uno se acostumbra. El ruido de las llaves, los gritos, las oraciones de las pacientes, el llanto, todo se vuelve parte de la rutina, como el silbido del reloj de punto. Pero había una cosa que nunca se volvió rutina para mí, el patio de atrás. Era un espacio grande, con una fuente desactivada en el medio y algunos árboles viejos alrededor. Durante el día, el personal del hospital llevaba a algunas pacientes a tomar sol allí. De noche quedaba vacío, solo con la luz amarilla de los postes, iluminando la mitad del suelo. Fue allí donde, por casualidad, vi a la niña por primera vez. Yo barría el patio una tarde de septiembre. Debían ser las 4:30. El sol pegaba medio de lado y percibí una niñita corriendo bien al fondo cerca del muro, vestido blanco, cabello recogido. Pensé que fuera hija de alguna funcionaria, porque había algunas que traían a sus hijos de vez en cuando. Ella corría alrededor de los árboles, jugando a girar sola, como si dibujara círculos en el suelo. Llamé para ver de quién era. Ella no respondió. Cuando miré de nuevo, ya no estaba más allí. Pensé que hubiera entrado en alguno de los pasillos y seguí el trabajo. Al otro día vi de nuevo, misma hora, mismo rincón, mismo vestido. Esta vez paró y miró en mi dirección. Juro que hasta hoy recuerdo el rostro. No era triste ni alegre, era una mirada quieta, como si estuviera intentando entender lo que yo hacía allí. Sonreí y ella desapareció detrás del árbol. Comenté con doña Silvia, enfermera jefa. Ella se rió.
Dijo que debía ser hija de alguien y que el hospital estaba lleno de visitas pequeñas. Dejé quieto, pero en los días siguientes continué viendo. No era siempre, pero lo suficiente para hacerme notar el patrón. Ella aparecía al final de la tarde, cuando el sol pegaba en el muro de atrás. A veces se quedaba parada cerca de la fuente, otras corría por el patio, los pies casi sin hacer ruido. Nunca la vi de cerca, siempre a cierta distancia. Una vez en Navidad, el personal hizo una pequeña cena para quienes trabajaban en el turno. Llevé unos caramelos y un pedazo de pastel al patio para comer solo. No me gustaba quedarme en el comedor. Cuando me senté en el banco de cemento, la vi allí apoyada en el muro mirando al cielo. Parecía triste. Cogí un caramelo y fui yendo despacio hasta cerca de ella. Cuando llegué a unos 2 metros, extendí la mano y hablé bajo. ¿Quieres un caramelo? El caramelo cayó de mi mano y no hizo sonido ninguno cuando golpeó el suelo. Ninguno. El corazón aceleró de una manera que nunca sentí antes. No oí paso, ni viento, ni voz. Solo aquel silencio pesado que el hospital tenía de madrugada. La niña continuó allí por un segundo. Después desapareció como si el aire la hubiera borrado. Me quedé paralizado. Al otro día no hablé con nadie. Fui al trabajo, pero evité mirar al patio. Hice lo posible para convencerme de que había imaginado o que era cosa de la luz, solo que no era. Unos días después, en el comedor, oí a 2 funcionarias conversando sobre una foto antigua que habían encontrado en la sala de la administración. Era de un grupo de pacientes de la década de 50. Curioso, fui a ver. La foto estaba amarillenta con varias personas alineadas, todas usando ropas blancas. En el rincón derecho, una niña pequeña, de vestido y cabello recogido, sonriendo torcido, la misma sonrisa que yo había visto. Abajo de la foto, el nombre: paciente fallecida en 1952, atropellada en la puerta del hospital. Sentí el estómago revolverse. Se lo mostré a doña Silvia. Ella quedó en silencio. Solo movió la cabeza y dijo que aquella foto era demasiado antigua, que nadie ni recordaba a esa paciente, pero yo sabía lo que había visto. Después de eso, empecé a prestar atención y percibí que en las noches más frías el patio parecía vivo. El viento pasaba y las hojas se movían, pero había siempre un punto de luz donde el poste reflejaba y era exactamente donde ella acostumbraba quedarse. Los perros del hospital que vivían sueltos por allí no pasaban de ese punto. Ellos paraban, miraban y lloraban bajo. Fueron casi 20 años en el San Clemente y durante ese tiempo la niña nunca cambió, nunca creció, nunca habló nada, solo aparecía, siempre con el mismo vestido, el mismo cabello recogido, la misma distancia entre nosotros. Algunos colegas decían que el hospital estaba cargado. Otros se reían diciendo que yo debía estar cansado viendo cosas. Pero quien trabaja en un lugar así sabe que hay presencias que el tiempo no lleva. Y aquella niña parecía ser una de ellas. Hubo una época en que pensé en pedir transferencia, pero terminé quedándome. La vida fuera de allí era más difícil. Dormía en el alojamiento, trabajaba de lunes a sábado, y de noche, a veces, oía pasos pequeños en el pasillo corriendo. Nunca tuve coraje de abrir la puerta. El tiempo pasó, el hospital empezó a cambiar, el Estado mandó reformar y parte del edificio fue demolida. En el último mes, antes de salir, el patio quedó interdicto. Pusieron vallas, cortaron los árboles y la fuente fue removida. En la última semana entré escondido allí solo para ver. El suelo estaba cubierto de escombros, las paredes rayadas con pintura nueva. Me quedé parado en el medio, mirando aquel espacio vacío. Sentí que debía despedirme. No sé de quién, tal vez de ella. Dejé una flor seca en el suelo y salí. Cuando llegué cerca del portón de hierro, escuché un ruido débil de niña riendo. No resonó.
Fue como si hubiera ocurrido dentro de mi cabeza, pero no era recuerdo, era presente. Desde entonces evito hablar de eso. Trabajé después en escuela, en guardería, hasta en edificio comercial, pero nunca más vi nada parecido. Aún así, hay noches en que sueño con aquel patio. Veo a la niña corriendo, el vestido balanceándose en el viento y la fuente vacía atrás. Ella nunca envejece. Despierto sudando con la sensación de que dejé a alguien esperando. No sé si lo que vi era un espíritu, un recuerdo, o solo el reflejo de la soledad que el trabajo traía. Pero el hecho es que, por más que pase el tiempo, ella continúa existiendo para mí. Tal vez no en el mundo, pero en la memoria que el mundo dejó. El Hospital San Clemente fue desactivado en 2019. Hoy en el terreno están construyendo un condominio. Pasé por allí recientemente, todo limpio, moderno, portería bonita, gente paseando con perro, pero en el muro de atrás todavía se puede ver una marca más clara, como si el sol no hubiera borrado por completo el lugar donde el poste iluminaba el patio. Allí era el punto donde ella se quedaba. Me quedé parado en la acera por algunos minutos, intentando entender por qué aquello todavía me afectaba. No era miedo, era otra cosa, una especie de nostalgia. Aquella niña me acompañó en silencio durante la mitad de mi vida, y en el fondo creo que ella solo quería ser recordada. A veces pienso que cuando uno pasa demasiado tiempo en ciertos lugares, termina absorbiendo las historias de ellos, las alegrías, los sufrimientos, lo que quedó por el camino. Y tal vez sea por eso que algunas presencias no parten, porque todavía existe alguien dispuesto a recordar. Hoy vivo en una casa simple con mi hija. Ella tiene 9 años, misma edad de la niña de la foto. El otro día jugué con ella en el jardín, y por un instante la manera como el cabello de ella se balanceó me hizo sentir aquel escalofrío antiguo, el mismo de años atrás, cuando veía el vestido blanco corriendo entre los árboles. No sé explicar, pero sentí ganas de entrar, cerrar la puerta y agradecer por estar aquí. Si decidí escribir esto, fue solo para quitar el peso. No quiero convencer a nadie, ni probar cosa alguna. Solo quería registrar lo que viví antes de que el tiempo borre también de mi cabeza. El patio, la fuente, los árboles y aquella niña que nunca creció. Me gradué en psiquiatría hace poco más de 10 años y hasta hoy no sé si debía cargar esto solo. Trabajo en un hospital público del interior de Castilla, de esos que todavía tienen ala antigua con puertas de hierro y paredes pintadas de verde claro que se descoloran con el tiempo. Cuando llegué, todavía creía que todo podía ser explicado con algún término clínico: manía, psicosis, delirio. Yo quería creer eso, porque es lo que la facultad enseña, dar nombre a las cosas para que dejen de asustar. Pero en aquella época, en el segundo mes de trabajo, me pusieron para acompañar el ala de internación prolongada. Eran pacientes que estaban allí hacía tanto tiempo que nadie más sabía bien cuándo o por qué habían entrado. Algunos no recibían visita hacía décadas, otros ni recordaban más su propio nombre. Fue allí que conocí al paciente de la celda 9. En el expediente constaba apenas masculino, 36 años, mudo. Ninguna observación adicional, ninguna medicación actual, solo un historial vago de catatonia y episodios de automutilación. Él pasaba el día sentado mirando al suelo, siempre con los labios cerrados. Nunca reaccionaba a nada, ni cuando alguien gritaba, ni cuando aplicaban inyección. Parecía desconectado del mundo. En el turno de la noche, los técnicos decían que oían un ruido viniendo de su cuarto, un sonido arrastrado, tipo respiración acelerada, pero nadie nunca confirmó nada, porque nadie quería entrar allí después de las 10. El ala antigua tenía fama de pesada y, confieso, yo también evitaba. Fue en una madrugada de viernes que todo comenzó. Estaba de turno y el vigilante vino a llamarme porque el interno mudo estaba hablando.
hablando alto. Pensé que fuera algún tipo de confusión, pero él insistió. Dijo que no era español ni nada que se pudiera entender. Cogí la credencial, el expediente y fui. El pasillo estaba vacío y el sonido venía nítido de la celda 9, una voz gruesa, firme, pronunciando sílabas con ritmo de canto. Cuando abrí la mirilla de la puerta, él estaba sentado en la cama, ojos cerrados, murmurando algo que no entendí. Pedí la llave, entré. El aire allí dentro estaba sofocante y el olor a hierro, el mismo olor que uno siente antes de una tormenta, era fuerte. Lo llamé por el nombre. Nada. Toqué su hombro. Él abrió los ojos y continuó hablando, encarando el techo. El sonido me causaba una cosa extraña, como si hubiera oído aquello en algún lugar antes. Una parte de la mente decía, esto es solo glosolalia, habla automática, pero otra parte no sé explicar. Grabé algunos segundos con el móvil y llamé a la enfermera. A la mañana siguiente mostré el audio al director clínico. Él llamó al cura de la ciudad, que a veces visitaba a los pacientes católicos. El hombre oyó con el semblante tenso y dijo bajo, que era latín litúrgico, pero con palabras que ya no se pronunciaban más. Pidió que no repitieran el audio dentro del hospital. Pregunté si él entendía lo que estaba siendo dicho. Él respondió, solo esto. Está llamando nombres y fechas. Al inicio pensé que fuera exageración, pero aquella tarde, mientras transcribía parte de lo que oí, percibí que algunas palabras parecían nombres propios. Anoté. Uno de ellos era Lucía, otro Alberto. Había también números que después descubrí eran fechas. Por curiosidad o imprudencia, busqué en el sistema interno. Lucía de tal, fallecida hace 3 días, paro cardiorrespiratorio. Alberto, conductor muerto en un accidente en la autopista hace 2 semanas. Las fechas coincidían. Intenté racionalizar. El hospital tenía morgue. Los profesionales comentaban óbitos. Él podía haber escuchado, pero como un paciente mudo, aislado hacía años, sin contacto con nadie, sabría esos nombres. En los días siguientes, el comportamiento de él cambió. Dejó de dormir. Pasaba las noches sentado, murmurando bajito. Cuando alguien se acercaba, paraba. En el 5.º día, rechazó comida. Las enfermeras decían que sonreía solo, como si escuchara a alguien hablando dentro del cuarto. En el 6.º, encontré al cura en el pasillo. Él parecía diferente, ojos hundidos, voz cansada. Dijo que iba a intentar una oración porque la cosa no era psiquiátrica. Dejé, más para tranquilizarlo que por creencia. Acompañé de lejos. El cura entró, mojó el dedo con agua bendita, empezó a rezar. El paciente abrió los ojos, miró fijo a él y dijo una frase en latín. No era grito ni rabia, era calma, casi ternura. El cura palideció y salió tembloroso. Nunca más volvió. A la mañana siguiente, el interno estaba acostado, inmóvil. La enfermera pensó que dormía, pero cuando intentaron despertarlo, percibieron el olor. La lengua de él estaba oscurecida, como si hubiera sido quemada. La autopsia no explicó nada. No había señales externas de fuego ni trauma, solo la lengua necrosada. En el expediente, alguien, no se sabe quién, escribió una frase en bolígrafo azul en la última hoja. Habló lo que no debía, oyó lo que no podía. Después de eso, la celda 9 quedó lacrada por meses. Cambiaron los pacientes de ala y el audio que grabé desapareció de mi móvil. Busqué varias veces, inclusive en copia de seguridad. Ya no existe más. Hasta hoy, cuando escucho misa, tengo la sensación de reconocer parte de aquello que él decía. Un sonido entre oración y amenaza, como si las palabras hubieran quedado guardadas en la cabeza, incluso sin traducción. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o un brote colectivo nuestro, pero la expresión de él antes de morir no sale de mi mente. Era una sonrisa tranquila, como quien finalmente entiende algo que el resto del mundo ignora.
Continué en el hospital, pero nunca más entré en una celda sin encender la luz primero. Y cada vez que algún interno murmura solo, siento el mismo frío que sentí en aquella madrugada. Un miedo calmo, silencioso, de aquello que habla, incluso cuando nadie entiende.